vamos a pasar al mensaje. Y sabe que quiero hablar de la persona, de una persona, de dos personas, una persona muy especial para mí. Mi mejor amigo. Y sabe que las dos personas son mis mejores amigos. Sabe que a la edad de 5 años hasta los 8 más o menos, siempre anduve de amigo en amigos, compañeros. Y saben que no podía encontrar la confianza en ellos. No podía tomar la confianza, ¿por qué? Porque se burlaban de mí. Sufrí mucho el bullying en cuanto a la burla. Pero sabe que me anoto en un equipo de fútbol. No sabía, tenía 2 pies izquierdos. Quería patear el gol allá y lo hacía acá. Quería pasársela a mi compañero y le hacía la zancadilla. Era malo. Diga malo. De esos malos, pero malo. Y sabe que a la edad de 9 años conocí a una persona muy especial. Y sabe que esa persona, yo quería ser como él, como jugaba, porque metía el pie. Yo era, en simple manera, una persona que era medio cobarde para el fútbol. No me animaba a meter enseguida el pie. Me herían, ya me tiraba al suelo y no quería jugar más. Pero yo lo vi a esa persona y yo quería ser igual que él. Incluso hoy en día quiero ser igual que él porque come y no engorda. Y sabe que esa persona, desde los 9 años hasta el día de hoy, es mi mejor amigo, mi amigo íntimo. Y es Johnny. Muchos lo conocen tal vez, Johnny Fonseca. Y sabe que yo aprendí a tener una relación con él de amistad. Y todos podemos decir, yo también tengo amigos, tengo 10 amigos, hasta algunos tienen, hasta en el Face tienen 1000 y algo de amigos. Pero ahora, verdaderamente, ese amigo que tú tienes en el Face o en la escuela, ¿te conoce verdaderamente cuando andas mal? ¿Te conoce cuando te pasa algo? ¿Cuando andás enojado? ¿Cuando andás alegre? ¿Cuando te la estás mandando, te corrige? ¿O te dice, no, vamos, no importa nada, vamos? Ahora, ¿qué tipo de amigo tenemos muchas veces? Y sabe que Johnny es muy peculiar, es una persona que después de que nosotros pasamos nuestra infancia jugando al fútbol, él era una persona que muy, tal vez lo sienten mal, pero introvertido, atrevido, porque él se metía donde sea en el sentido de que bien, ¿no? Era una persona que era fácil de dialogar, de que iba para allá, era carismático y allá hacía amistad. Entonces yo me empecé a juntar con él, a hablar, hasta que crecimos. Hubo un tiempo que yo me separo de él, me voy a San Juan a correr en bicicleta. Él sigue jugando al fútbol porque yo era malo, tenía que hacer otro deporte. Cuando lo vuelvo a encontrar, esa comunión, esa amistad nunca se había roto. Yo todavía no estaba convertido al Evangelio. Y sabe que yo le decía, sos re carnal. Porque me iba a dormir a la mañana, nosotros éramos muy jóvenes, salíamos, nos divertíamos, como todo joven. Y él allá golpeando la ventana, Lalo, vamos al río, ¿ves? Y yo en silencio. Muchos la han hecho seguro. Pero sabe que él golpeaba y insistía, hasta que le abría la puerta yo. Vamos. Destruido como estaba, pero íbamos.
Y siempre estuvo esa persona. Nos reímos, pasamos momentos tristes, momentos alegres, lloramos, hasta el punto de decir, yo ni cambié. Y sabe que fue la única persona que no me dejó en ese tiempo. La única persona que siempre estuvo ahí. Por más que yo ya había cambiado, mi vida había sido transformada, amaba a Cristo con todo mi corazón, y dije, ahora tengo que ir por este. Y su mamá iba a la iglesia, yo iba a la iglesia con ella. Le decía, ahora tengo que ir por este. Él cambia. Y sabe que hasta aún, él hizo que yo conozca a mi esposa hoy. O sea, en ese tiempo, ¿no? Yo me casé y gracias a él me caso y me caso por él. Porque él me dice, tengo a mi cuñada para presentarte. Es igual a vos, me dice. Es para vos, me dice. Entonces, Dios empezó a ordenar todo. Y sabe que a través de esta relación de amistad, hoy meditando en toda la palabra, dije que igual, que similar. ¿Y sabe de quién quiero hablar hoy? De mi mejor amigo, el Espíritu Santo. Y sabe que lo voy a invitar a abrir su palabra antes de pasar todo el tiempo. En Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Y sabe que cuando conozco que me predican y me dicen que hay un Espíritu Santo, el cual desciende como fuego, como paloma, como aceite. ¿Sabe que yo dije, yo quiero conocerlo? Y me dijeron, cuando venga sobre ti, vas a empezar a hablar en nuevas lenguas. Y yo dije, wow, ¿qué es eso? Entonces como que me volví fanático del Espíritu Santo, enamorado totalmente. No hablabas de otra cosa que del Espíritu Santo. Dice la palabra, habla de Samuel y el joven Saúl. Dice, entonces, después que pases todas estas cosas, te encontrarás con una compañía de profetas. Y cuando lo encuentres, dice, entonces, versículo 6, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Versículo 9 dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas las señales acontecieron aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó sobre ellos. Y ¿sabe qué? Empecé a notar algo tan grande cuando viene el Espíritu Santo sobre una persona. Primero, después de conocer al Espíritu Santo de Dios, tú eres cambiado totalmente. Tú ya no sigues siendo la misma, no sigues siendo el mismo. Porque Jesús envía su Espíritu Santo para que tu corazón sea mudado, para que sea otra persona, para que ya no pienses en las cosas de acá abajo, sino en las cosas de arriba, para que tú te enamores de Él. Hay una de las cosas que yo hablaba con mi esposa hace poco tiempo y le decía, hoy la generación, hoy en día, y perdone si me equivoque, está más interesado en las oraciones de que me vaya bien en la escuela, en mi trabajo, conseguir un trabajo, conseguir algo, conseguir cosas, conseguir de Dios. Pero ¿cuántos anhelan
el bautismo, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Yo sí creo que si le digo que levante la mano, toda esa generación capaz que no la levantaría. Muchos no la levantarían. ¿Sabe que cuando me convierto, todavía venía de esa escuela que todo era Espíritu Santo, todos querían hablar en lengua? Y sabe que yo, en ese momento, cuando me hablaron del Espíritu Santo, como ya en una oportunidad, me encerraba en ayuno, pasaba horas orando y le decía: Señor, enamórame de ti, que sea un apasionado por ti. Pasaba horas y horas orando porque necesitaba, si aún no lo conocía, todavía no sabía, no entendía nada, cómo fluía, quién era, cómo se manifestaba, qué Él hacía en la vida. No lo conocía, no sabía nada de esto, pero aún así lo quería, aún así lo anhelaba. Y le decía: Espíritu Santo, ven. Y buscaba la palabra y decía: acá, Señor, dice tu palabra que tú me bautizarías con Espíritu Santo. Me iba a orar en los hospitales, iba a las calles y empezaba a predicar el Evangelio. Estaba enloquecido, hacía un montón de cosas para que el Espíritu Santo venga sobre mí. Quería ser usado por el Espíritu Santo. Pero hasta que entendí que yo no lo uso a Él, Él usa a la persona. ¿Y sabe por qué? Porque yo quería ser usado, sí. ¿Para qué? Para que las manifestaciones se vean. Quería usarlo al Espíritu. Y ese es ese otro error de hoy en la generación. Quiere usar al Espíritu, ¿para qué? Para ser visto por una generación. Pero no quiere tener una relación con el Espíritu Santo. No quiere tener un diálogo, una coinonía. Coinonía quiere decir una amistad, una charla, algo que tiene que ser entre uno y otro, hablar los dos. Se ha olvidado el hablar con el Espíritu Santo. Me compraba libros del Espíritu Santo. Buen día, Espíritu Santo. Y yo creo que muchos lo habrán leído, tal vez de mi época. Y sabe que empecé a leerlo y yo decía: wow, es lo mismo que me está pasando. En una oportunidad iba por la calle y le cuento mis experiencias. La primera vez que lo siento poderosamente al Espíritu Santo, lo siento en la iglesia donde concurría. La segunda vez iba a pedirle perdón a mi papá. Iba a Neuquén y sabe que me inundó la gloria de Dios. Y empecé a llorar. Y tal vez la gente que me veía dirá: ¿qué le pasa? Y más después que empecé a levantar las manos y empecé a caminar así con los dos brazos abiertos. Así. Y dije: deben creer que está loco. Iba riéndome y llorando a la vez. Iba charlando con él y sentía como la corriente empezaba a correr por mi cuerpo. Sentía como un hormigueo en todo mi cuerpo. En todo mi cuerpo. En mis ojos, en mis dientes. Y tal vez ustedes dicen: wow, ¿qué es eso? ¿Qué? Pero así se hace manifestar el Espíritu Santo. Él no solamente se manifiesta con calor. Y sabe que por dentro empecé a temblar, que me tuve que sentar en una silla, en un banquito de una plaza, y empecé a sentir la presencia de Dios tan fuerte que mi papá no estaba. No había estado, no era para ese propósito. No voy a ir al propósito de ese viaje, sino que quiero comentarle de él. Y abro el libro, porque el libro lo llevaba para todos lados y la Biblia también. Y abro el libro porque quería leer qué es lo que le había pasado a este hombre que hablaba del Espíritu Santo. Y empieza a contar eso, del hormigueo por dentro,
que le temblaban hasta los ojos. Y sabe que decía, wow, es lo que me está pasando. Entonces me arrodillé ahí en la plaza y empecé a orar y a llorar y a escuchar alabanza. En ese tiempo había, ¿cuántos conocen los Walmart? Así. Y sabe que empecé a adorar a Dios. Y empecé a enamorarme del Espíritu Santo de Dios. Y empecé a entenderlo para qué Él había venido al mundo. Y Él vino para salvar a una generación. Para ser usado, ¿para qué? Para rescatar a las personas del mundo, de un mundo perdido. Y no para nuestros deleites. No para ser usados como nosotros queremos ser usados tal vez. Con grandes profecías, grandes milagros. Sino para rescatar. ¿Sabe cuál es el más alto y gran milagro? No es que tú sanes a un enfermo de cáncer terminal. No es que tú resucites a un muerto. Y hablo de un muerto físico. Los grandes milagros de Jesús no fue resucitar a Lázaro. No es sanar a una persona de lepra. Su gran milagro fue morir en la cruz del Calvario para que una generación sea salva. O sea que nosotros, el gran milagro que tenemos es salvar al mundo, que un alma se convierte, ese te convierte en el más alto de los milagros. Y tal vez usted dice, sí, pero es una reunión de jóvenes. Pero los jóvenes de antes morían por Cristo. Esteban era jovencito. Y murió por Cristo. Dice que el joven Esteban, lleno del Espíritu Santo, cuando le estaban apedreando, dice que vio los cielos abiertos, a Dios y a Jesús sentado a la diestra. Pero el que estaba ahí en ese momento era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te quiere acompañar en cada situación, aun cuando te estén apedreando con palabras. ¿Y por qué hablaba de mi amigo Johnny al principio? Porque es como que yo empecé a entablar una relación fácil con el Espíritu Santo. Porque tenía ya una amistad. Sabía cómo dialogar con un amigo. Sabía cómo empezar a entenderlo. Cómo dialogar con él. Y saben que yo, en una de las... Siempre mi esposa y su esposa, cuando empezamos a hablar, ellas se van. A veces. Porque nosotros hablamos, ¡ay! Y ya empezamos a levantar la voz porque encima pareciera que no nos escuchamos. Entonces, no es que nos estamos gritando, ni enojando, ni nada, pero hablamos. ¿Ve que también me tienen que bajar el micrófono siempre? Pero sabe que esa coinonía que tengo con mi amigo Johnny, la empecé a entablar con el Espíritu Santo de Dios. Aprendí a callar para poder escuchar la voz del Espíritu. El Espíritu Santo no es un fuego, no es una paloma, no es aceite, no es agua. El Espíritu Santo, quiero sacarte ese dogma de la cabeza, esa enseñanza que muchas veces se nos ha inculcado en la cabeza. Es algo, es un tipo de cómo se manifiesta Él, pero no es Él. No es corriente, no es hormigueo. Él es una persona. Él es Él. Él. Él se entristece, Él se enoja, Él se irrita, Él se apaga. Él se aparta. Ahora, ¿cómo tú has hecho sentir en este tiempo el Espíritu Santo de Dios? ¿Lo has buscado verdaderamente como tienes que buscar a un amigo? Yo creo que lo primero que hacen muchas veces cuando estás enamorado de alguien es prender el celular. ¡Ta! ¿Cómo andás, hermoso? Hola, mi melocotón. ¿Y es así o no? ¿Miento?
¿Le dices buen día, Espíritu Santo? ¿Le dices buen día, amor de mi vida, precioso Espíritu Santo? ¿Sabe cómo es mi oración con Él? Yo le digo, mi amado, mi precioso, mi amigo íntimo. Esa es mi oración cuando me refiero a la persona del Espíritu Santo. Mi mejor amigo. Incluso, ¿sabe cómo se llama la predicación de hoy? Mi mejor amigo, el Espíritu Santo. Es mi mejor amigo. El más alto de mis amigos. Y sabe que cuando nosotros no nos interesamos en el Espíritu Santo, dejamos de valorizar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y quiero que usted lea, tal vez después o ahora, San Juan 16, capítulo 16, versículo 7. Yo lo voy a ir leyendo si usted quiere anotarlo. Dice, pero les digo la verdad, es para beneficio de ustedes. Yo lo leo, habla, ¿no es cierto? En otra interpretación. Es para el beneficio de ustedes que yo me vaya, pues si no fuera, el consejero no vendría a ustedes, mas si me voy, se los mandaré. Y en otra versión dice, en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu que los ayudará, el Consolador, no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Si yo no busco al Espíritu Santo de Dios, si yo no lo necesito, si yo hago como que no me importa, no me interesa buscar la presencia del Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo se ve eso? Cuando yo no hablo con el Espíritu Santo, cuando yo no anhelo su presencia, cuando yo no busco el bautismo del Espíritu Santo, cuando yo peco deliberadamente, cuando leo la palabra dice que la palabra son espíritu y son vida. El Espíritu Santo hizo que escribieran su palabra. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios sopló espíritu y el hombre fue creado. Mire cómo habla del Espíritu Santo. Hombres inspirados por el Espíritu de Dios escribieron la santa palabra. Cuando yo no me intereso por el Espíritu Santo, estoy negando lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Estoy desechando, diciendo, no me importa que Jesucristo haya muerto por mí. Y usted dice, no, yo lo acepté como mi Señor y Salvador. Yo creo en Jesús, yo amo a Jesús. Pero ¿cómo es tu comunión con el Espíritu Santo? ¿Sabe que Jesús tuvo que morir? Él quería morir para que el Espíritu Santo venga al mundo. Para convencer lo que estaba errado. Por eso dice la palabra que Él vendría. Y uno de los discípulos, ¿cuándo? Seguramente le preguntó, ¿cómo haremos para conocer? Ustedes lo conocen, le dijo, porque mora en vosotros. El mundo no lo puede ver. Ahora, muchas veces digo, no lo puedo ver, no lo siento. Lo siento en la iglesia, pero en mi casa no lo siento. Y es porque necesita una coinonía, una amistad, el Espíritu contigo. Muchas veces estamos acostumbrados a separar al Padre por un lado, al Hijo, pero al Espíritu Santo me olvido de orar, de hablarle. En el Antiguo Testamento nosotros fuimos enseñados que antes solamente se manifestaba el Espíritu sobre personas. Entonces, ¿por qué estaba sobre David y sobre otro profeta también? ¿Por qué estaba sobre Samuel, sobre los profetas y sobre Saúl? No había, ¿sabe por qué? Porque no habían entendido que el Espíritu Santo estaba ahí. Él fue el creador del mundo. Él estaba desde el principio.
Pero nosotros fuimos enseñados diciendo, antes el ministerio era de Jehová, del ángel de Jehová, después fue de Jesús y después del Espíritu Santo es ahora. No, desde el principio, la palabra habla de, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero decirle una cosa, amados jóvenes, que sin el Espíritu Santo de Dios, no vamos a ser guiados para la salvación. Y tal vez usted dice de nuevo, pero yo acepté a Jesucristo, ¿cómo que me voy a perder? Hay dos cosas que te hacen hijo de Dios. Una es aceptar a Jesucristo como tu único Salvador. Lo dice la palabra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron y confesaron su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero hay otra más. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Si tú no eres guiado por el Espíritu, fíjate por qué Espíritu estás siendo guiado. Porque eso te está haciendo, constituyendo enemigo de Dios y no hijo. Muchas veces nos fijamos en nuestros deleites. Está bien divertirse, Eclesiastés lo habla. Joven, alégrate en tu juventud. Pero sabe, todas estas cosas, Dios te juzgará. Ahora, ¿qué hago para que no sea juzgado en el día? Buscar al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe que una de las cosas, cuando me empecé a enamorar del Espíritu Santo de Dios, Él es tu defensor, tu abogado, consolador, tu ayudador, tu intercesor, tu consejero? ¿Qué haces tú cuando sabes que te la estás mandando? Le vas y les preguntas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, esto y esto y esto estoy haciendo, ¿está bien? Cuando necesitas ayuda para la materia que estás rindiendo. Hace un tiempo un joven llegó a mi casa y le dije, ¿quién hizo las materias? Y quedó ahí. Una persona primero me dijo. ¿Sabe que Dios hizo la materia tal, le dije? Lengua, física, química, matemática. ¿Quién lo inventó? Dios. Entonces tengo que ir al maestro, le dije. Ve al maestro, tu ayudador. Cuando tú no sabes qué hacer para que alguien abogue por tu causa, un intercesor, un abogado. Él es tu ayuda. Muchas veces no le damos importancia a esto. ¿Sabe que escribí 2 preguntas? ¿Cuánto anhelas verdaderamente al Espíritu Santo? Pide y ya desistes de la primera vez que vino. Vieron que el pedir y sentir acá, lo que hablábamos, siento la presencia de Dios, pero cuando me voy a mi casa, prendo el Netflix, empiezo a ver TikTok, empiezo a jugar los jueguitos. Es lo primero que hacemos. Pero has llegado a tu casa después de un terrible avivamiento en la iglesia y te has arrodillado diciendo, Espíritu Santo, no te vayas. Yo estoy acá. Cuando me enamoré del Espíritu Santo, me acuerdo que vino una persona que era usada en profecía. Levantó la mano y caímos todos los jóvenes en aquel lugar. Yo me vine de allá de Cutralcó orando en lenguas. Fue la primera vez que recibí el bautismo del Espíritu Santo, me acuerdo. 1 hora y media danzando en el Espíritu. Él hablaba que
cuando fue bautizado, vio un fuego ardiente. Yo le dije, Espíritu Santo, necesito eso. Y sabe que mis ojos fueron abiertos y yo vi como una brasa venía ardiente a gran velocidad, que chocó sobre mi pecho y yo empecé a hablar en lengua y ya perdí el control de sí mismo. Me vine de Cutralcó y cuando nos bajamos del cole, yo le quise decir a mi hermano, vamos a tomar café, y le hablé en lengua. No podía, estaba totalmente tomado por el Espíritu Santo. Y sabe que lo primero que hice no fue ir a acostarme, sino que agarrar, prender el tele, prender el DVD. En aquel entonces había DVD, no había Smart. Y sabe que lo primero que hice, me tiré un acolchado que siempre tiraba ahí, enfrente del televisor, prendo el televisor a 44 de volumen, no me importaba nada. Y empecé a escuchar. Y sabe que las primeras canciones fueron que me llevaron a esto, a una unción. Y seguramente todos lo conocen, no sé si la sabés entonar ahí. Y dice, hay una unción. ¿Cuántos las conocen? Aquí, cayendo sobre mí, mudándome. Y sabe que eran las alabanzas que me enamoraban más del Espíritu Santo de Dios. Empecé a escuchar también algo barriento. Ven, Espíritu, ven. Yo navegaré en el océano de su Espíritu. Fue como enamorarme completamente de una persona, y es una persona. Yo estaba apasionado y estoy hasta el día de hoy apasionado. Es lo que me encanta, es el mensaje que más me gusta de la presencia, de mi coinonía con el Espíritu Santo. Y ya terminando, y muchas más alabanzas pero ¿cuánto es lo que tú buscas por el Espíritu Santo? Ya hoy no me bautizó, como no hablo en lengua, no voy a seguir pidiendo al Espíritu Santo. Sabe que tú para ir a ese evento necesitas ser lleno por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo entiendo? La palabra de Dios dice, quedaos aquí hasta que sea investido por el Espíritu Santo de Dios, y entonces me seréis testigo. Entonces me serás testigo, dice la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que te impulsa, el que te empuja, el que te dice, háblale a aquel, intercede por aquel, ayuda a aquel. Los golpearon, los encarcelaron, y dice la palabra de Dios que se juntaron, se reunieron de nuevo, y vino el segundo Pentecostés, y dice que le dijeron, Padre, mira sus amenazas, concédenos que con todo de nuevo hablemos tu palabra, y que tu mano nos acompañe haciendo prodigios, milagros y señales. Y dice que vino un estruendo de nuevo y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Pablo hablaba y le decía, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos decían, no conocemos al Espíritu Santo. Y tal vez ustedes dicen, sí, yo lo conozco porque me han hablado, pero ¿conoce verdaderamente el Espíritu Santo de Dios? ¿Sabes qué pensaba él hoy? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que él quería para vos hoy, en este día? Le preguntaste apenas, te levantaste, le has dicho, Espíritu Santo, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo te sientes? ¿Le has preguntado algún día al Espíritu Santo, cómo te sientes, Espíritu Santo? ¿Cómo está tu día? ¿Saben que hace un tiempo atrás el pastor, y quiero darlo a notoria para que lo empiece, también lo hagan, ¿no? Él dijo, nunca me mandaron un mensaje preguntándome cómo estoy. Y sabe que yo no lo tomé del punto de vista de nuestro pastor, de figura paterna, ¿no? Sino también cómo está el Espíritu Santo. Te levantas y le preguntas, Espíritu Santo, ¿cómo estás? Empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. Porque Él te va a correr en los días más difíciles de tu vida.
¿Sabe que cuando me dijeron que tenía que predicar, un dolor entró en mi corazón? Y empecé a gemir por una generación que no conoce al Espíritu. Y ha corrido estos días y no ha dejado de amonestarme en mi corazón. Y muchos que han sido bautizados han dejado ya de buscar el Espíritu Santo. Otros ya ni hablan en lengua. Ya ni hablan con Él. Están más interesados en sus cosas que en el Espíritu Santo. Y le hablo a una generación porque no quiero que padezca de esa sed espiritual. Porque al principio tal vez te sentías triste porque no habías orado. Pero a pasar los años ya dejaste. Porque se apagó el Espíritu. Hoy es tiempo de volver nuestro corazón al Espíritu Santo. ¿Quieres convertirse en centenario? ¿Tú crees que realmente un hombre, una sola persona puede convertir completamente centenario? ¿Qué dice usted? Tal vez dicen, sí, pero capaz que hay algunas personas que no. Capaz que hay otras que drogadictos que tal vez no se van a convertir porque están tan sumidos en la drogadicción. ¿Saben que Eva Robert cerró burdeles? Los policías se entregaron los guantes blancos porque no había delincuencia. No había bares. Los casinos se cerraron. Porque todo Gales se convirtió al Evangelio. El Espíritu Santo te está buscando a ti para que Centenario se convierta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vas a quedar ahí plasmado tal vez en la silla sin que tu nombre resuene por las historias? Y tal vez dices, sí, pero hablas de hombre. Kathryn Kuhlman. Personas, mujeres más. Que en aquel tiempo tal vez no se podía predicar porque eran mujeres. Se les prohibía. Pero predicaron. Ahora es tu tiempo. Su tiempo ya pasó. Ya partieron con el Señor. Ahora es tu tiempo. Mayra, Katy, Cele, Mica, Seba, Luciano, Cristian. Y puedo nombrarlos. Es tu tiempo. ¿Qué vas a hacer?